Vamos a minimizar esto. Este es el tema, digamos, del parcial del tema 1, que dice ambas listas de datos de empleados de una fábrica puede tener longitudes diferentes. Bien. Para cada empleado se registra el número de legajo, que es tipo cadena, nombre, que es tipo cadena, y salario, que va a ser tipo flotante, o sea, es un número decimal. Debe trabajar con listas anidadas. Por lo tanto, nos da un ejemplo de la lista que tenemos que tener, ambas listas. Tenemos la lista A, que tiene unos empleados cargados con su legajo, su nombre y su salario. Y la lista B, en la cual también tiene lo mismo, digamos, tiene su legajo, nombre y salario. Bien, la consigna lo pedía. Uno, agregar a la lista todos los empleados que también se encuentren en la lista B buscando por legajo, y que su salario en la lista B sea menor a un valor ingresado por el usuario. Por cada valor a encontrar, preguntar, confirmar si es él. Vamos con el tema de la explicación de esto. Y a la lista, tenemos la lista, tenemos que agregar a esta lista, tenemos que agregar los eh, empleados que se encuentran en la lista B y que también están en la lista A. Entonces, ¿quién van a pasar? Ana Loaiza está en la lista A y también está en la lista B, por lo tanto, Ana Loaiza pasa a la lista A. ¿Quién más está? Veamos, Juan Pérez también está en la lista A, por lo tanto, Juan Pérez también debe pasar a la lista A. Y no tenemos otro, tenemos Juan Pérez, Jorge Muñoz también se encuentra en la lista A, también está en la lista B, por lo tanto debe pasar a la lista A. ¿Qué va a pasar en este caso? Que va a haber varios, digamos, lo que se encuentre en la lista A va a tener, después de cargar, va a estar repetido, pero como vemos tiene diferentes salarios. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Lo que tenemos que pedirle también, corroborar antes de pasarlo, primero tenemos que revisar si se encuentra los elementos que se encuentran en la lista B también están en la lista A, y también la otra condición que era que debe ser eh, los valores sean menor a un valor ingresado. O sea, el salario que ha ingresado el usuario tiene que ser menor. Por ejemplo, si yo habría puesto, en este caso, 70.000, Ana Loaiza está en la lista A, pero su salario es mayor a 70.000, entonces no pasa a Ana Loaiza. Bien. Juan Muñoz tampoco, Juan Pérez tampoco. Bien, ahora si yo habría puesto que sea menor a 85.000, Ana no pasa, Jorge no pasa, pero Juan sí pasa. Bien. ¿Cuál es la otra? Era eliminar de la lista al empleado cuyo salario sea el máximo. El empleado cuyo salario sea el máximo. Bien, tenemos que eliminar de la lista A, de esta lista nada más, el empleado que tenga el salario máximo. Entonces, tenemos que buscar una función que busque cuál es el salario máximo y que nos devuelva esa posición. Al ya tener esa posición, eliminarlo. En este caso, eh, con el ejemplo que nos da, Tomás, que es el que tiene el salario más alto, por lo tanto, él tiene que ser eliminado. Y el punto 3 será todos los empleados de la lista B, cuyo salario sea mayor al promedio de salario de la lista A, o sea que tenemos que sacar el promedio del salario de la lista A y con eso manejarlo en la lista B. Los empleados de la lista A sean mayor al promedio de salario B, a eso restarle 1.000. Bien, entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Una función que me devuelve el promedio de una lista, en este caso sería de la lista A, y después recorro la lista B y lo que sean mayor a ese promedio le resto 1.000 pesos. Bien, bueno, ahora sí vamos al código. Eh, Vamos acá a agrandar. Bien, vamos primero con lo que sería buscar legajo. Bien, tenemos la opción agregar, que era el punto 1, que teníamos que agregar elementos, los empleados de la lista B a la lista A, pero que también que esos empleados se encuentren en la lista A y que cumpla ciertas condiciones. Vamos a la función agregar.
El agregar busca, recibe la lista B. Ah, me olvidé de comentar. Ya tengo yo cargado la lista A con el ejemplo ese que me daban, con Juan Pérez, María López, Jorge Muñoz, lo mismo la lista B, tal cual como nos dio una consigna. Entonces voy a la función agregar, en la cual recibe estas dos listas y el salario. Recuerden que debe ingresar un salario por el usuario que tiene que cumplir que sea menor a ese salario. ¿Qué hago? Primero recorro la lista B. ¿Para qué recorro la lista B? Para saber si los elementos de de la lista, los elementos o los empleados de la lista B se encuentran en la lista A. Recuerden que será una condición donde vamos a poner acá. Agregar a la lista a todos los empleados que también se encuentren en la lista B. También se encuentre. Por lo tanto, la lista A tiene que terminar con elementos repetidos o con empleados repetidos. Entonces, por eso yo primero lo que hago es recorrer la lista B y con un buscar legajo le mando la lista y el ítem. ¿Qué es el ítem 0? El ítem 0 sería el número del legajo, porque el legajo no cambia para nada, digamos. El legajo es con que me voy a guiar si ese empleado se encuentra en la lista B, también está en la lista A y también está en la lista B. Por ejemplo, tenemos a Juan Pérez, que tiene el legajo acá, tiene 100, tiene Juan Pérez, pero ¿qué cambia en la lista B? En la lista B tiene... Ah, tiene el mismo salario, pensé que cambiaba. Tiene el mismo salario, pero supongamos que en este caso en la lista B esté registrado con otro salario, vamos a tener que buscar el elemento que no cambia, que en este caso el legajo estamos seguros que nunca va a cambiar, digamos. Siempre va a ser el mismo y se va a registrar con el mismo legajo en cualquier lista. Entonces yo por eso le busco con el ítem 0. Recibo la lista A, en este buscar legajo, recibo lo que sería el legajo de los empleados que se encuentran en la lista B, y en buscar legajo lo que hace es comparar ese legajo que recibió con todos los elementos de la lista A. Porque este buscar legajo recibe la lista A, recibe el legajo, pero de la lista B, y empieza a comparar con cada elemento. Bien, con lo otro, con el legajo de la lista A. Por lo tanto, si llega a encontrarlo, que sería con este sí, si llega a encontrarlo, la bandera lo devuelve el true y el break para el for, porque ya no necesito buscar porque lo he encontrado. Y bueno, devuelvo la bandera. En caso que no lo encontró, la bandera va a seguir siendo falso y nunca encontró. Entonces yo por eso puse este sí, buscar, si se encuentra, o sea, si este legajo que está registrado en la lista B se encuentra también en la lista A, que me devuelva verdadero. Bien, me devuelve verdadero. Pero la otra condición era que su salario sea menor al salario ingresado por usuario. Entonces yo ya recibí el salario, que me lo manda el usuario, que es salario, que yo le pido que ingrese el salario. Y ahí acá comparo el ítem 2, que el ítem 2, ítem en la posición 2, es el salario. Porque recuerden, la lista empieza en 0. En 0, ítem 0 sería el número de legajo. Ítem 1 sería el nombre. E ítem 0 sería el salario. Bien, entonces ahí ya directamente comparo el salario con el ítem 2. Si estas dos condiciones, que quiere decir que el legajo está en la lista A y en la lista B, y su salario es menor al salario ingresado, ¿qué hago? Le muestro un mensaje al usuario, porque me decía que le tienen que mostrar un mensaje de confirmación, preguntar o hacer una pregunta de confirmación, desea agregar al ítem 1, o sea, ahora le voy a mostrar este empleado que se encuentra registrado en la lista B, y tanto en la lista B como en la lista A, y su salario es menor al salario ingresado por usuario, voy a mostrar acá el nombre, a la lista A. Bien, desea ingresar este empleado a la lista A, y bueno, le pongo SN. Bien, si la respuesta es ese, que ese empleado sea agregado a la lista A. Y así, digamos, se resuelve la consigna 1 de agregar un empleado que se encuentre registrado en ambas listas y que su salario sea menor a ingresado por el usuario. Vamos al punto 2, que el punto 2 nos pedía eliminar de la lista el empleado cuyo salario sea el máximo. Entonces tenemos que buscar
Yo acá llamo a la función eliminar máximo salario y le mando la lista A para que me recorra la lista A, entonces recibe acá la lista A, que sería en este caso, en esta función se llama lista. Creo una variable local en la cual le voy a llamar máximo, en la cual voy a estar guardando los elementos máximos, y como yo quiero que el primer elemento, el primer salario del primer empleado que se encuentra en la lista sea el máximo, lo voy a inicializar en 0, porque obviamente cualquier salario va a ser mayor a 0. Bueno, a la posición máximo le asigno -1. Bien, en caso que no lo encuentre, que no haya... no, en realidad le pongo -1 para que inicialice nada más ese -1. Bien. Con el for, bueno, ya conocemos el for, recorre esta lista, recuerden que está recibiendo la lista A, y él sí compara. Compara, ¿qué es el ítem 2? Era el salario. Compara. Dice, ¿el salario del primer empleado es mayor al máximo? Obviamente sí, porque máximo inicializó en 0. Entonces, ¿qué dice? A máximo le asigno este salario del primer empleado. Bien. Y a la posición máximo le guardo la posición de este empleado. La posición que se encuentra en la lista. Bien. Bueno, y así voy comparando, después vuelve de nuevo a recorrer, vuelve de nuevo a repetir el for y compara el siguiente salario del siguiente empleado con el máximo, ¿cuál era el máximo? El anterior. Y compara, ¿su salario es mayor a este o no? Y bueno, en caso que sea el máximo, le vuelve a asignar un nuevo salario. Bien, en caso que no, no pasa nada, no se modifica y sigue recorriendo toda la lista. Al ya el for terminar de recorrer la lista y obtener el máximo, ya tengo la posición máxima y el máximo, lo único que hago es llamar a lista.pop y le mando la posición que deseo eliminar, que en este caso, ¿qué posición va a ser? La posición del, eh, del, este, del empleado que tiene el salario máximo. Y listo, eso es todo para eliminar el máximo. En caso que sea el mínimo, en caso que sea el mínimo, bueno, en caso que tendría que eliminar el que tenga el mínimo salario, en este caso, ustedes tienen que definir una variable, supongamos, en este caso, supongamos, esta variable, supongamos que la vamos a usar como comparación, ustedes esta variable que va a ser mínimo, tienen que hacer todo lo contrario, arrancar, inicializarlo con un valor grande, pero muy grande, ustedes tienen que ver qué valor tienen acá, qué más o menos valor tienen acá, y bueno, arrancan con uno grande, grande, grande. ¿Para qué? Para que así a ustedes obligan al programa a que el primer elemento sea el mínimo. Entonces acá, bueno, cuenta de decirle mayor, acá le pondría al revés, digamos. Le pondría que si podemos poner máximo, acá le pondría y en 2, y acá vamos a borrar. Bien, entonces ahora está haciendo al revés, está buscando el mínimo, porque el primer elemento, o sea que dice compara, bueno, en este caso máximo, que bueno, se debería llamar mínimo, y bueno, a ver, lo cambiamos para no confundir la explicación. Vamos a ponerle mínimo, vamos a ponerle mínimo. Mínimo, acá también vamos a ponerle mínimo. Acá lo puse con doble, acá está, mínimo, y acá también le vamos a poner mínimo. Ya, bueno, acá va a ser posición del, acá también, posición del, y posición del mínimo. Bien, entonces acá si tendríamos que buscar el eliminar o buscar el empleado con que tenga el mínimo o el más chico salario del que está en la lista, a mínimo lo voy a arrancar con, como dije, lo voy a inicializar con un valor grande, muy grande, para que sí o sí el primer elemento sea el mínimo. Entonces, ¿qué dice acá? Inicializa for y dice ítem
o el salario de eh, del primer empleado es menor a mínimo, sí, entonces a este mínimo le asigno ese salario y a la posición del mínimo le asigno la posición de este empleado y así recorre todo el for y no devuelve la posición en que se encuentra este empleado con el salario mínimo, digamos. Bien, en caso que tengan que buscar un mínimo, de esa forma sería nada más, lo único que tenían que modificar. Voy a dejarlo como está, con el máximo. Y eso sería todo. Bien, entonces ya al llamar a esta función, ya me elimina y ya haría lo que eh, necesitaríamos. Bien, vamos ahora, vamos con la otra consigna, que era la 3, que era a todos los empleados de la lista B, cuyo, voy a revisar a ver si alguien quiso entrar. No, nadie quiso entrar. Es la opción 3, a todos los empleados de la lista B, cuyo salario sea mayor al promedio del salario de la lista A, restarle 1.000 pesos siempre que sea posible. ¿A qué se refiere que siempre sea posible? A que el salario para restarle tiene que ser obviamente mayor o igual a 1.000 pesos. En caso que tenga cero, no le podemos restar. Y por ejemplo, su salario sea 0 pesos por razones que no se ha presentado o no ha trabajado, y no le podemos restar 1.000 pesos, digamos, porque le quedaría saldo negativo. Por eso dice siempre que sea posible. Y si no, emitir un mensaje que diga el salario insuficiente para realizar la operación. Bien, entonces primero, ¿qué tenemos que hacer? Buscar o calcular o obtener el promedio de la lista A. Entonces vamos a modificar a la función modificar salario. Modificar salario recibe la lista A y la lista B. Y llamamos a la función promedio y le mandamos la lista A. Entonces promedio, la función promedio nos va a devolver el promedio de esta lista A de la siguiente forma. Defino un acumulador, que obviamente lo voy a inicializar en 0. Recorro la lista, que en este caso sería la lista A, lista, y al acumulador le voy, mientras va recorriendo, le voy acumulando o sumando o juntando todos los salarios. ¿Por qué? Porque acumulador le asigno acumulador, que en el primer valor era 0, más el primer salario, el salario del primer empleado. Bien, entonces ahí ya lo voy sumando y acumulando, y así hasta que termine de recorrer la lista. Al ya terminar de recorrer el for, fuera del for, lo que hago es a promedio asignarle el total de los salarios dividido la cantidad de empleados que hay. Bien. ¿Cómo obtengo eso? Con len lista, que me devuelve cuánto empleado tiene registrado en esta lista. Bien. Y al obtener eso ya me devuelve el promedio. Entonces ahí lo llamo a promedio lista, le mando la lista, me devuelve el promedio y se lo cargo a la variable local prom. Bien. Y bueno, muestro print, el promedio es prom. Bien. Al ya tener el promedio, lo que me falta es comparar, fijarme cuáles son los empleados que tienen mayor a este promedio, como nos pedía acá. Los empleados de la lista B, cuyo salario sea mayor al promedio de la lista A. Entonces, recorro ahora la lista B y comparo los salarios de su empleado con el promedio. Si el salario es mayor y ahora tengo que hacer otra comparación, revisar su salario es mayor o igual a 1.000, que es lo que le explicaba, recién ahí a ítem, a su salario le asigno el nuevo salario, su salario anterior, menos 1.000. Bien, y ahí le estaría restando 1.000 pesos. Bien, en caso que su salario sea menor a 1.000, me va a mostrar un mensaje que diga salario insuficiente para realizar la operación. Bien, después, bueno, yo he definido una función mostrar para ver cómo se va modificando vamos modificando la lista. Bien, acá voy a llamar mostrar, voy a mandarle la lista A. Después para acá, después de llamar a cada función, voy a agregar una mostrar, para que me muestre
¿cierto? Primero me muestre la lista A, la lista B cargada, lista B cargada, después que me muestre cuando se agregaron los elementos, para ver que todo esté funcionando correctamente. Y lo mismo tal para el eliminar salario, que tienen que eliminar el máximo. Bien. Ahora sí, ya tenemos todo a mostrar. Bueno, y ahora mandamos, lo ejecutamos y probamos. ¿Dónde está el salario? Bien. Ahí ya me muestra los... acá tendría que haber puesto un mensaje. Acá poner para que se diferencie, vamos a poner print. Print, vamos a poner acá lista A. Vamos a poner lista B. Entonces ahí de esa forma vamos a poder diferenciar entre una lista y la otra. Como en este caso no tenemos una opción de menú, no había que hacerlo. Esta es la forma de estar probando. Bien, ahora sí. ¿Dónde está? Lista B, lista A. Ah, tengo que borrar, tengo que volver a inicializarlo. Bien, tenemos la lista con Juan Pérez, María López, Jorge, Ana Loaiza, Jorge, Juan Pérez y Paula Stein. Me pide que ingrese un salario para que pueda agregar los, para que haga el primer ítem, que era agregar los empleados que se encuentre tanto en la lista A como en la lista B y que su salario sea menor al ingresado por el usuario. Entonces, yo voy a poner 90.000 para que ingrese Juan Pérez y Ana Loaiza, que están los dos en la lista A. Bien, entonces voy a poner acá 90.000. Y ahora tiene que mostrar dónde está. Y ahora lista. Ah, ahí está. Ahora me muestra la opción, que era eso. Desea agregar a Ana Loaiza. ¿Por qué me muestra la opción desea agregar a Ana Loaiza? Porque Ana Loaiza está en la lista A. Bueno, acá fue un error de tipeo nada más. Está en la lista A y está en la lista B. Y cumple la condición que su salario es menor a 90.000. Entonces le pongo que sí. Me pone otra vez, desea agregar a Juan Pérez, que también está en la lista A y está en la lista B, y su salario es menor a 90.000, y le voy a poner que sí. Y ahí vemos que ya ha cargado en la lista a Juan Pérez porque se encuentra dos veces. Juan Pérez y Ana Loaiza se encuentran dos veces. Vamos ahora con, bueno, vamos a hacerlo así, voy a dejarlo como comentario, ya vimos, para que sea más fácil. ¿Dónde está? Vamos a ponerle print. Vamos a ir probando uno por uno. Esto lo voy a dejar como, a ver, acá vamos a poner lista, lista B, lista B, para que podamos probar uno a uno si va haciendo. Voy a borrar voy a borrar y agregar, mostrar, modificar. Ahí está, muestra. Voy a mostrar primero la lista y listo. Ya vimos la función agregar. Y ahora vamos a ver la función vamos a ponerlo entre para que no lo ejecute, como lo vamos a poner como comentario para que lo ejecute, vamos a ver la función eliminar máximo salario de la lista A ver qué pasa si lo modifica. Entonces, primero nosotros veamos cuál es el de la lista A, el que tiene el salario máximo. Como vemos,
porque esto lo va a modificar automáticamente, no va a mostrar la opción, entonces primero corroboremos. El que tiene el salario máximo sabemos que es Jorge Muñoz, que tiene 180.000. Entonces, a él lo tiene que eliminar. Bien, vamos a ver si lo hace, lo ejecutamos. Voy a borrar esto. Kilo. Listo. Voy a agrandar esto. Vemos que al principio está, digamos, Jorge Muñoz con 180.000 salario. Bueno, la lista B no se toca. Y después vemos que después de ejecutarse, esa función nos muestra de nuevo la lista A y ya no está en la lista A. Como vemos, no está Jorge. Ya lo eliminó. Por lo tanto, eliminó el elemento con el que tiene máximo. Bien. Si habría mandado la lista B, lo habría eliminado a Jorge Muñoz. Ahora vamos a probar la otra función, que era el modificar salario. Modificar salario, que hace, modifica, le resta 1000 a los que son mayores al promedio de A. Como ven, esto me devuelve el promedio de A. Bien, tenemos la lista, a ver, voy a ponerle kill, voy a ajustarlo de nuevo. Ahí está. Tenemos la lista original, tenemos la lista A, tenemos la lista B, y vemos que el promedio es 116.000. Bien. ¿Quién es mayor a este promedio en la lista B? Es Jorge Muñoz, 116.000, 116.000 Jorge Muñoz. Entonces a Jorge Muñoz le tiene que restar 1.000 pesos. Y como vemos, a Jorge le resta 1.000 pesos. Vemos la lista B ya actualizada, modificada, y le ha restado 1.000 pesos. Bueno, a los demás no lo toca porque no cumple la condición que sea mayor el promedio de la lista A. Por lo tanto, ya está. Bueno, esa era la resolución de un tema del parcial. En el cual, digamos, los otros temas eran muy similares a esto, tenían que ser casi lo mismo, buscar el máximo, sacar calcular un promedio. Uno era con alumnos de notas, digamos, entonces era bastante similar. ¿Alguna duda con esto? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? Les pueden escribir en el chat, yo los leo igual. Bueno, pasemos al nuevo tema, que es recursividad. ¿Cómo sería el ejercicio si pediría diccionario? ¿Qué cambiaría? Lo que cambiaría primero sería que, en este caso, recordad que diccionario se maneja con diccionario tipo A, llaves. Recordad que diccionario, la diferencia que hay entre lista y diccionario es que diccionario se carga con clave. Bien, primero poner la clave. Vamos a hacer así. Primero vos tenés que poner lo que vas a agregar, pero eso tiene que ir con una clave. Sí o sí tiene que tener una clave. Por ejemplo, en este caso la clave va a ser cortar, va a ser está. En este caso la clave va a ser el legajo, que de tipo string. Bien. Entonces, ¿cómo vas a buscar? Lo vas a buscar con clave. Y ahí ya usas otro for, en el cual cuenta de post es clave y cuenta, bueno, ítem sería los empleados. Bien, esa es la diferencia. Entonces, cuenta de estar buscando por posición, viste que acá, por ejemplo, donde está en legajo en máximo, viste que nos guiamos por posiciones, la posición en que se encuentra ese empleado. Bueno, en este caso nos vamos a guiar por clave. Bien, entonces, cuenta de post sería la clave. No importa la posición en que se encuentra, vamos a obtener la clave. Si la clave, por ejemplo, al obtener ya la clave del máximo sería en este caso, ponemos diccionario, digamos, punto pop, y la clave y lo elimina, digamos. Esa es la diferencia que hay.
pero se recorre de la misma forma, digamos. Usas un for, cuenta de ponerle post, pones clave, el ítem sería los, los empleados, y bueno, acá ponían dic. El diccionario.items. Sí, diccionario.int, digamos. Gaby, Sí. al principio con el primer punto usaste un solo for. O sea, cuando pedís el legajo y Podía, sí, podía haber solucionado con dos for, digamos, pero para dejarlo más prolijo, yo usé un for por aparte. O sea, el primer for recorre B, llama a la función buscar legajo que recorre la lista A. Entonces Sí, actuaría como doble for, digamos. claro. Y en esa parte, ítem hace referencia al for del ítem B o al de buscar legajo. ¿Este? Sí, hay viste que tiene lista A, coma ¿es coma? Esto es coma, No, en el otro, el buscar legajo. buscar legajo. Este ítem, Sí, antes tiene una coma. sí, hay que hay una coma. No sé. Sí, porque te recordás Entonces, que, mira, buscar legajo tiene que recibir, bueno, claro, sí, acá la busca lista A y el legajo. Y el el, legajo. Entonces y a el ellos le ítem. mando el legajo de la lista B. Podría haber hecho al revés también, ¿no? Primero recorrer la lista y comparar con la lista B. Claro. No es lo mismo, digamos, era Ah, comparación nada más. ah, gracias, Gaby. Bueno, en este caso también era lo mismo, con diccionario, que cuenta de post es clave, acá sería enumerate dic punto ítem, y bueno, se van guiando por la clave. Bueno, y acá ya no sería ítem cero, sino que sería directamente la clave, porque es la clave la que va a tener el legajo. Y bueno, lo mismo acá, es lo único que cambia. Después el algoritmo, el recorrido de la misma forma, digamos. Solo que donde maneje post, lo cambian por clave. Donde dice post, sería clave. Eso es todo, chicos. No, no tienen que cambiar casi nada. Casi lo mismo, solo que recuerde, cuenta de post es clave nada más. ¿Alguna otra duda? Parece que no. Bien, pasemos al nuevo tema, que era lo que le comentaba ya para que ya quede casi todo explicado, toda la unidad explicada, que es recursividad. Eh, recursividad hablando en resumen, es que una función, por ejemplo, esta función promedio, se llame a sí misma y calcule ese promedio de una cierta lista. O sea, es un bucle que se llama a sí mismo y recorre, recorre. ¿Cuál es el beneficio de recursividad? Es que van a usar menos línea de código, y otro que no se usa eh, estructura repetitiva. No se usa ni while, no se usa ni for, solamente se usa si, un if, o un else, o un elif, y este return, que bueno, obviamente returno, que devuelva, y ese return me va a llamar de nuevo esta función promedio y me hace ese bucle, digamos, de llamarse a sí mismo. Un ejemplo, vamos a ver, para explicarlo, es el de sumatoria. Un ejemplo clásico es cómo calcular sumatoria. El que no recuerda sumatoria es lo siguiente. Si yo quiero calcular la sumatoria de 3, esto sería igual a decir 3 por, sumatoria no, ese es productor, otra cosa. 3 más 2 más 1. Bien, obviamente puede ser 0, no cambia para nada el 0, más 0. Sumatorio, eso es sumatorio. Bien, entonces 3, eso sería 3, 6, entonces 3 igual a la sumatoria de 3 sería 6. En el caso de 4 sería lo mismo, iniciaría en 4 más 3 más 2 más 1. Bien, y la sumatoria de 4 daría 7, 9, 10. Eso es sumatoria.
Entonces, ¿cómo calcular esto, esta sumatoria sin usar estructuras repetitivas? Bueno, ahí vamos a lo que sería recursividad, que es una función se llama a sí mismo. Bien, entonces tengo esta función sumatoria en la cual recibe el número que va a ingresar el usuario y a número, y bueno, en este caso si número es igual a 1, retorna 1, porque la sumatoria de 1 que es igual a 1. Si no, o sea, quiere decir que ese número es diferente a 1 y le retorno el número que ha recibido más la función sumatoria de nuevo, llama a sí misma, pero al número le resta 1. Bien, entonces lo que hace es lo siguiente. Recibe el primer valor número, que número ahora tiene actualmente, número, voy a poner en un para abreviar, supongamos que tiene 3. Bien, entonces retorna, esta función retorna número, o sea, retorna 3 más, llama de nuevo a la función sumatoria, llama de nuevo a esta función, se llama a sí mismo, recibe el número, compara, y bueno, y le devuelve menos 1. Bien, le devuelve, otra vez le dice número, o sea, el número anterior, que era que recibió número menos 1 es 2. 2 más, otra vez se llama a sí mismo, más 1. Bien, 2 menos 1, 1. Bien, y así 0, y ahí me devuelve ya la sumatoria. Y lo probemos para ver. Y acá pongamos, vamos aquí, kill. Y yo voy a pedir sumatoria de 3 y me devuelve 6. Si le pongo sumatoria de 4, me devuelve 10. Bien, si le pondría 1, me devuelve solamente 1. Eso es recursividad. ¿Se entendió la aclaración? Si me explico de nuevo. Al ya entender esto, al entender más qué es recursividad, ya lo otro que es como recorrer una lista con recursividad es bastante sencillito. El tema es que entiendan recursividad. Si hay alguna duda en esta explicación, me preguntan y lo vuelvo a explicar de nuevo. ¿Ninguna? Tuc, 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 tuc. Creería que no. Bueno. Ahí Gaby lo que hace sumatoria menos 1 sería ir recorriendo, digamos, le va restando número para poder, digamos, hacer la sumatoria, ¿que no? Claro, sí, sí. Sí, le resta 1, digamos, sí o sí, porque si yo no le resto 1, lo que va a hacer es sumar el número con Más el del número. mismo, digamos, y no lo modifica para nada. Y no Claro. termina de recorrer nunca, digamos. Entonces es por eso que le resto el 1. Le llamo a la nueva función, pero esta función recibe un número que en realidad es el número anterior, pero con menos 1. Y así se va llamando a sí misma. Como ven, no tiene ningún ciclo repetido, solo usa if y else. Y los return nada más. Gaby, Claro. ahí al final cuando sale el return ese menos 1, entra el primer if que no, porque ya 1 es igual a 1. ¿Así? ¿Este? Sí, por ejemplo, vos lo vas restando 3 menos 2 es 1 y ya entraría al if si número quedó en 1 es igual a 1 y retornaría el número que quedó, ¿así? Sí, sí. Queda el número que quedó. En caso, digamos, que el número sea igual a O 1. sea, ahí terminaría, digamos, o sea, en el if. Sí, ¿O ahí no? terminaría. Este return lo que hace, digamos, es finalizar en lo que explicabas antes, lo que hace este return finaliza la sumatoria. En caso que no lo tengamos, lo va a hacer infinitamente. Por ejemplo, ponemos ahí, bueno, a ver, voy a ponerle que, no sé, print, voy a ponerle un print nada más para que lo tome. Porque si no tiene ninguna condición, voy a ponerle un print. Y ahora vamos a ponerle esto.
Voy a ponerle 4. Y bueno, dice it's no y return is no. Nominate. Número 1 llegó. 8 líneas, sumatoria de número 1. Número 4, for más 1 int. El más igual a entero, is not, no times. Is no time, recibe tipo entero. Bueno, saltó un error, digamos, en este caso, porque no termina nunca de finalizar, o llegó a un número que no se podía del -1, digamos. Cambia eso, este return lo que obliga es lo que decía Santi, a que finalice o se termine el bucle de la recursividad, digamos. Cuando llega a -1, ya directamente devuelve el return. Devuelve ya el número. Ya ahí finaliza y no se llama de nuevo. Bueno, al ya saber esto, vamos a repasar algo con el tema de lista. A ver dónde está. Acá, con esta lista, vamos a ver. Vamos a crear acá, definir una lista. En este caso, en los ejercicios, digamos, del DP de recursividad, solo trabajan con lista simple. Bien. Bueno, tenemos una lista, 2, 3, 4, bueno, 4, 5, con cierta cantidad de números. Recuerden que si yo le pongo acá a una lista nueva, le voy a poner lista nueva, le asigno lista, y entre, acá vamos a ponerle, a ver, para consultar, a ver si yo le pongo 2 y 5, le voy a poner lista, lista, y ahí está. Bien, pregunta, chicos. Lista nueva. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Acá, no. Mira acá una trampa. Lista nueva. ¿Qué número va a tener? ¿Qué valores va a tener cargado lista nueva? 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Bien. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo acá, yo tengo una lista, la lista original, que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. En la posición 0 se encuentra 1, en la posición 1 se encuentra 2, en la posición 3, en la posición 2 se encuentra 3, y así. Lo que estoy acá diciéndole es que a la lista nueva le asigne los elementos, o le cargue la lista, una lista, pero que esto se inicialice, que me cargue los elementos a partir de la posición 2. Por lo tanto, esta lista nueva va a tener, de la posición 2 hasta acá, va a tener 3, 4 y 5. Si yo acá le pongo de 2 a 3, me va a tomar 2 y 3. Bien. Esta lista nueva. Bueno, eso queríamos repasar para ahora explicar el TP12. Bien. Tenemos que diseñar una función recursiva que devuelva la sumatoria, que ya lo vimos. Ahora, debemos diseñar una función que devuelva el mayor elemento de una lista. Bien, ahora vamos con la explicación. Vamos a la solución. Veamos, acá tenemos la lista. Tenemos bueno, ya vimos la sumatoria, ahora veamos con lista. Este número mayor, esta función, número mayor, que es una función que va a actuar recursivamente, recibe la lista y recibe un parámetro mayor. Este mayor lo voy a inicializar en 0, nada más. Es para que reciba un elemento ya cargado. Bien, para que no, porque si se vuelve a llamar a sí mismo y acá le pongo a mayor y le pongo 0, se va a cargar de nuevo en 0 y no me va a guardar el mayor. Acá pongo la primera condición. Si lista está vacía, que me devuelva mayor, o sea, me va a devolver 0. Si no, o sea, si está cargada, compara el primer elemento con la variable mayor. Si el primer elemento es mayor a mayor le asigno
este nuevo elemento. ¿Y qué hago? Returno este valor, pero lo llamo de nuevo a esta función número mayor. Pero la lista, ¿qué va a hacer? Va a recibir la lista a partir de la posición 1. Bien. Vamos acá a poner un ejemplo. Tenemos cargado, vamos a ponerle valores 11, 5, 7, 15, 2. Tenemos estos elementos cargados en esta lista, ¿bien? Recuerden que mayor tiene 0. Voy a ponerle acá mayor inicializa en 0. Inicializa mayor es igual a 0, lo voy a poner. Ahí está. Bueno, recibe esta lista. Esta lista que tiene estos elementos. Mayor también que es 0. ¿La lista está vacía? No. Ahora dice, si el primer elemento, o sea, el que está en la posición 0, que sería en este caso 11, 11 es mayor a mayor tiene 0, obviamente sí, entonces mayor ahora va a tener 11. Bien, acá voy a poner la misma línea, voy a ponerle que mayor tiene 11. Tiene 11. Y bueno, con esto lo voy a ir modificando los valores que va recibiendo. Ahora, la lista, acá voy a copiar esto. Ahora, bueno, si esto es mayor, recibe, bueno, le asigna a mayor el nuevo elemento, que sería 11, y llama de nuevo a la función número mayor y le manda de nuevo la lista, pero inicializado en la posición 1. Entonces, este elemento ya no va a arrancar desde 11. Ahora le va a mandar desde 5, porque 5 está en la posición 1. Entonces, ahora le manda esta función. Entonces, acá ahora recibe, cuando se vuelve a llamar a sí mismo, recibe esta lista. Recibe 5. Y vuelve a comparar, digamos. Y bueno, recibe el mayor, que en este caso tiene 11. Se vuelve a llamar a sí mismo, vuelve a cargar, compara, la lista no está vacía. Y acá ve, lista, el que está en la posición 0, que ahora actualmente es 5, porque es la lista que ha recibido. 5 está en la posición 0. ¿Es mayor a mayor? No, no es mayor, entonces no pasa nada acá. Y se vuelve a llamar a sí mismo. Bien, a número mayor. Y ahora va de la posición 1. Arranca en 1. Entonces ahora ya, ¿qué posición ahora tendría? Ya no tendría 5, tampoco. Porque 5 estaba en la posición 0. Ahora arrancaría desde 7. Bien. Entonces ahora se vuelve a llamar a sí mismo. Y ahora recibe esta lista. 7. Vuelve a comparar. ¿La lista está vacía? No. Bien, compara. Lista. La lista, el elemento de la lista de la posición 0, o sea, el primer elemento, 7 en este caso, ¿es mayor? No. Entonces se vuelve a llamar a sí mismo, pero de la posición 1. Entonces ahora recibe, ¿qué va a recibir? 15. Bueno, y ahora entra de nuevo, ¿la lista está vacía? No. Y, ¿qué hace? Compara. El primer elemento, que es 15, es mayor a mayor, ¿sí? 15 es mayor a 11, que tenía cargado. Y bueno, a mayor ahora le asigna el valor 15. Y se vuelve a llamar a sí mismo, pero ahora desde 1, que es el último elemento, que quedaría 2. Y vuelve, ¿la lista está vacía? No. Entonces se vuelve a llamar el mismo y compara. 2 es mayor a 15, no. Y se vuelve a llamar a sí mismo, pero de la posición 1. Y en 1 ya no hay nada. Entonces recibe una lista vacía y ahí compara. ¿La lista está vacía? Sí, listo, devuelve el mayor. Y ahí ya no devuelve el valor, el último valor mayor cargado, que sería en este caso 15. De esa forma funcionaría esta función recursivo que nos devuelve el elemento mayor. Bien.
Vamos a probarlo. Voy a poner todo esto entre comentario. Voy a ponerlo acá entre comentario. Este en comentario, este en comentario, este en comentario. 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 Bien, tenemos el número mayor es número, bueno, recibe el número mayor, recibe la lista y el mayor. Entonces, ¿qué elemento no tiene que devolver? Acá yo voy a poner que, que el mayor sea como la lista 11, entonces vamos a ejecutar esto. Me devuelve el número mayor es 11, como ven. Y eso es todo. Pasamos al otro punto, que era diseñar una función recursiva que imprima los elementos de una lista. Y accionaría de la misma forma. Bien, ahora vamos a ponerlo entre... Esto ya no es necesario, vamos acá. Vamos a la función imprimir lista. Esta imprimir lista tiene que recibir solamente la lista, y lo que hace, si la lista está vacía, me retorna lista. Si no, imprime la lista, inicializado de 0, pero hasta 1. ¿Por qué? Porque solamente me va a cargar el primer elemento nada más, de 0 a 1. Por ejemplo, yo tengo esta lista 5. Copiar. Vamos a que reciba esta lista 5. En este caso, esta imprimir lista recibe inicialmente la lista, esta lista. Y bueno, no está vacía, por lo tanto, ¿qué va a imprimir? Imprime el que está en la posición 0 hasta 1. Recuerde que el último valor no lo toma, entonces me muestra solamente el primer elemento, que sería 11. Bien, y ahí, bueno, retorna esto y print 01 y retorna, me muestra, digamos, el primer elemento, se retorna, se vuelve a llamar a sí misma, pero inicializado de 1. Entonces ahora, ¿qué va a recibir? Ahora ya no recibe todo desde 11, ahora recibe desde 5. Y bueno, y acá imprime, ahora va a imprimir 5. Se llama a sí mismo, recibe 7, y ahora imprime 7. Se llama de nuevo a sí mismo, pero desde 1, por lo tanto va a recibir 15, y imprime 15. Y de nuevo, hasta que te vacía, y ahora imprime 2. Y ahora, bueno, recibe 0 vacío, y ahí ya está vacío y ya me retorna la lista. Bien, eso sería todo. Entonces ahora vamos a probar este imprimir, que en este caso esta era la lista. Vamos a ver si lo imprime. Y como vemos, ahí no imprime. 11, 2, 3, va, 1, 2, 3, 11, 7 y 5 y el vacío. Bien, porque ha llegado un vacío, digamos. Gaby, a mí me recordó un poco esa parte al último. ¿Puedes repetir, por favor? En esa parte del print, digamos. Acá en el print. Sí, ahí se Bien, me el cortó. print, lo que tienen en cuenta es que el print, yo lo que hago acá, digo, es que me muestre por consola el primer elemento nada más, el primer elemento, el que se encuentra en la posición 0. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo le pongo acá 1, es porque me va a tomar acá el 1, es como no lo toma, digamos. Bien, es como un corchete, si ustedes vieron análisis matemático, es como un corchete abierto, no lo toma. Entonces, si yo tengo los elementos, vamos a hacer la explicación desde 5. Si yo tengo, por ejemplo, esta lista, originalmente recibo esta lista, bueno, compara si la lista está vacía o no está vacía. Entonces muestra la primera, el print muestra desde 0 hasta 1, por lo tanto solamente muestra el primer valor. Bien, entonces me muestra 5. Se llama a sí misma, pero desde la posición 1. Bien, entonces ahí recibe 7. Y ahora de vuelta va de 0 a 1, entonces muestra solamente 7. Y bueno, ahora se manda a sí misma, pero desde 1, entonces recibe 15 y 2.
y ahora muestra la primera, que sería 15, y se llama a sí misma, y ya llega a 2, y muestra 2, y de nuevo se llama a sí misma, y vacío. La lista está vacía, entonces me retorna vacío. Ahí sí lo entendí, gracias. No de nada. Y bueno, ya lo probamos y vimos que me muestra los valores. Como ven, imprimir, y ahí está. Bueno, ahora vamos al otro, el Fibonacci, que diseñó una función Fibonacci iterada que devuelve la lista conteniendo los n primeros términos. Bien, la función, el algoritmo Fibonacci lo que nos devuelve es un cálculo nada más. Bien. Es un cálculo en el cual es la suma de el valor, digamos, por ejemplo, n-1 más n-2. Ay, no sé cómo explicarlo, la verdad. Pero eso es todo es un cálculo que, la verdad, nunca lo encontré sentido el Fibonacci. Pero es un algoritmo, así sencillo, digamos. Eh, este algoritmo, lo único que yo hice fue buscarlo, digamos, cómo funciona y nada más, que el cálculo que nos devuelve. La verdad no sabría explicarle bien para qué calcula el Fibonacci. Pero vamos a ponerle los valores. En este caso, Fibonacci no recibe una lista, o sea, recibe un número, o sea, no tiene que devolver los primeros términos de los cálculos de Fibonacci. Supongamos que le mandamos 3. Vamos a ir probando. 3. 3. Vamos a mandarle que n sea igual a 3. Entonces lo que hace Fibonacci, primero, bueno, en este caso lo único que hice fue mostrarlo como cadena. Lo vuelvo cadena nada más str cadena. Porque solamente por ponerlo nada más, por usarlo nada más lo puse str cadena. Pueden ponerlo tranquilamente que sea que siga siendo entero. Y acá ponen n es mayor a 2, si n es menor a 2, retorna n. ¿Por qué? Porque los términos de Fibonacci inicializan a partir de 2. Bien. Si no le devuelve 1, digamos. 1 o 0. Si n es igual a 1, no devuelve 1. En este caso es 3. Bien. Entonces, ahora, ¿qué hace? Se llama a sí misma. En este caso se llama a sí misma y llama Fibonacci, pero n-1. Entonces acá va a recibir 2 y acá va a recibir se llama a sí mismo y n-2 recibe 1. Bien. Y se suma, digamos. Suma y bueno, retorna eso, 3. Y bueno, se llama de nuevo, como esto recibió 2, se llama de nuevo, entra el primero que acá retorna y se llama de nuevo y recibe 1. Y bueno, si le sumamos al anterior, que sería 1 menos 2, que quedaría en -1. Bien, y así termina hasta que n llegue a ser 1. La verdad nunca lo entendí Fibonacci. Lo único que hice fue buscar el algoritmo y ejecutarlo de una forma recursiva. Bien, bueno, ingresamos número, ingresa el número y llamo a la función sumatoria que me muestre el número nada más. Vamos aquí de terminal, vamos a X y bueno, ingreso el número para Fibonacci, le ingreso 3. ¿Dónde está? Imprimir 6. A ver qué pasó acá. Return sí, return sumatoria, ingresé número, número 3. Y bueno, me devuelve el número Fibonacci. Lo que yo quiero hacer, ¿sabes lo que me olvidé hacerlo? Es mostrarle. Acá le voy a poner print Fibonacci. Para que devuelva print Fibonacci. Print Fibonacci n.
Con doble n es Fibonacci n. Bien, entonces ahora le pongo 3. ¿Qué pasó? Número ingresa número, prima lista, tilde terminal. A ver, ahora sí. ¿Dónde está el Fibonacci? Sumatoria. Ah, no le estoy llamando, qué tonto que soy. ¿Dónde está el Fibonacci? Acá. Este era. Me había equivocado. Era n. Esto lo tenía que. Era el que tenía que. Me parecía raro. Bien. Ahora sí. Vamos a. Acá está. Se me muestran los términos de Fibonacci. Entonces acá le pongo n que sea 3. Y me muestra los valores Fibonacci. Sería 3, 2, 1, 0 y 0. Ahora en caso de que sea 1, me devuelve solamente 1. Y en caso que sea 0, me va a devolver 0. Eso sería lo del Fibonacci. La verdad, no lo entiendo. Nunca entendí el Fibonacci. Sí me lo pidieron en una materia, pero nunca lo llegué a entender del todo completo. Es un cálculo nada más de los términos Fibonacci. Bien, no sé si tienen alguna duda con recursividad. Como le aclaro de nuevo, este tema no, con lo que me comentaron los chicos, no entraría en el parcial, sino que ya sería para el tema de los finales. Bueno, lo que tienen que tener en cuenta nada más el tema de que para aplicar recursividad, recuerden que siempre le tienen que mandar el valor actualmente, pero restado 1 o quitarle 1 o de una posición siguiente. En este caso sería lista de la posición 1, porque recuerden que una lista inicializa la posición 0. Bien. Y de esa forma se va a ir recorriendo y siempre recuerden tener un sí en recursividad, un sí que es el que cierre ese bucle. O sea, por ejemplo, cuando recibe una lista vacía, retorna el mayor y no se llama así mismo. Acá cuando el número llegue a C1, retorna el número y listo. Bien. Acá en Fibonacci, cuando llega, por ejemplo, acá si n es igual a 1, retorna 1 y listo, porque a n le va a ir restando menos 1, digamos. Bien, entonces cuando llegue a 1, directamente retorna 1. Bueno, no sé si hay alguna duda, preguntas. Pregunta, duda.